Hay un misterio que se está desarrollando en Jerusalén en este momento, una profecía bíblica sellada en piedra. Una antigua puerta, la puerta oriental, también conocida como la puerta dorada, ha permanecido sellada durante casi 500 años. Pero ahora está sucediendo algo extraño. Se está acumulando una presión. Ha comenzado un movimiento. ¿Podría ser que la puerta sellada de Jerusalén se está moviendo? ¿Podría ser esta la señal profética del regreso de Jesús, anunciado en las Escrituras? El profeta Ezequiel declaró en Ezequiel 44: esta puerta será cerrada porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella y permanecerá cerrada. Entonces, ¿por qué la atención del mundo se está volviendo hacia esta puerta ahora? ¿Por qué va hacia el Monte de los Olivos, el lugar donde Zacarías 14:4 dice que el Mesías regresará? ¿Por qué los gobernantes la sellaron con un muro? ¿Y por qué hay antiguos cementerios frente a ella, como si intentaran detener lo que está por venir? ¿Son estos eventos una prefiguración del regreso del Rey de Reyes? ¿Y si estamos presenciando una cuenta regresiva y esta antigua puerta está a punto de abrirse? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la revelación más urgente y profética de nuestro tiempo. La puerta oriental, también conocida como la puerta dorada, o en hebreo la Shar Harachamim, que significa puerta de la misericordia, no es solo una puerta de piedra, sino una puerta de misterio. Está situada en el muro oriental del monte del templo en Jerusalén, directamente frente al monte de los Olivos, la misma montaña donde se profetizó que aparecería el Mesías. Durante más de 500 años, esta puerta ha permanecido sellada en silencio, como si estuviera esperando, como si contuviera la respiración para un momento señalado. Decreto en los rollos de la profecía. Pero esta puerta no está sellada por accidente. Fue predicha hace miles de años en una visión profética dada al profeta Ezequiel mientras estaba en exilio en Babilonia. En Ezequiel 44, 1-2 escribe: entonces me llevó a la puerta exterior del santuario, la que mira hacia el este, y estaba cerrada. El Señor me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, y nadie entrará por ella porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella. Por lo tanto, permanecerá cerrada. Lo que Ezequiel vio no fue meramente arquitectónico. Vio una cita divina, un decreto espiritual manifestado en piedra. La puerta oriental un día estaría cerrada, pero no sería cerrada por el hombre. Sería sellada por el cielo. Sería cerrada porque la gloria del Señor había entrado por ella. Más temprano, en Ezequiel 43:4, el profeta declara: y la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que mira hacia el este. La misma puerta por la que la gloria Shekinah una vez entró, es la misma puerta que fue sellada, porque la presencia de Dios la había santificado. Avancemos hasta los días del Mesías. En los evangelios vemos a Jesús de Nazaret, el ungido, entrando en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Según Lucas 19:37-38, cuando ya iba bajando del monte de los Olivos, toda la multitud de sus discípulos comenzó a regocijarse y a alabar a Dios diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Esta no fue una entrada cualquiera, fue el cumplimiento de la profecía. Jesús entró a la ciudad desde el este, muy probablemente por la puerta oriental, acercándose desde la misma dirección que Ezequiel había señalado. Él era la gloria del Señor, manifestada en carne humana. Cumplió la profecía al entrar en el templo por la puerta oriental, tal como Ezequiel había visto. Sin embargo, aunque fue recibido con júbilo, pronto sería rechazado y crucificado fuera de la ciudad. Y tal como él profetizó en Lucas 21:6, el templo mismo sería destruido, no quedará piedra sobre piedra. Pero aunque el templo cayó, la puerta permaneció. Y como si el cielo la hubiera marcado para un día futuro, sucedió algo notable en el siglo XVI. En el año 1541, el gobernante otomano Suleimán el Magnífico, que controlaba Jerusalén bajo autoridad islámica, ordenó sellar la puerta oriental con piedras. ¿Por qué? Según la creencia islámica, se sabía que la tradición judía sostenía que el Mesías entraría a Jerusalén por la puerta oriental. Para impedirlo, bloquearon la puerta, tanto con piedras como con la colocación de un cementerio musulmán frente a ella. ¿La razón?
que una figura sacerdotal judía se contaminara por el contacto con las tumbas y no pudiera pasar. Pero aquí yace el misterio. Al tratar de bloquear la profecía, la cumplieron. La profecía de Ezequiel, pronunciada más de 2000 años antes, declaró que la puerta sería cerrada y nadie entraría por ella, porque el Señor había entrado por ella. El sellado de la puerta en 1541 cumplió esa palabra divina con una precisión asombrosa, y como está escrito en Isaías 46:10, yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El sellado de la puerta oriental no solo es un hecho histórico, es un testigo vivo de la profecía cumplida. Es la única puerta en los muros de Jerusalén que permanece sellada hasta hoy. Todas las demás puertas están abiertas, transitadas por turistas, soldados y mercaderes, pero la puerta oriental, sellada, intacta, esperando. Ofrezcan un cordero en la mañana. ¿Por qué? Porque la Biblia no solo habla de la primera venida del Mesías, sino de su segunda venida, su retorno en gloria. En Zacarías 14:4, el profeta declara: en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos, por la mitad hacia el oriente y por la mitad hacia el occidente. El Mesías regresará no a Roma ni a Nueva York, sino al monte de los olivos, la misma montaña que está frente a la puerta oriental. Vendrá del este y pasará por la puerta una vez más, no como un siervo humilde montado en un burro, sino como Rey de reyes y Señor de señores. En el Salmo 24, 7-10, leemos un llamado profético que muy bien podría estar dirigido a esa puerta. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos portales eternos, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. La puerta oriental es el único lugar en el monte del templo que se alinea tanto con el monte de los olivos como con el lugar santísimo. Es la puerta profética del regreso. Es la puerta que ya recibió al Señor una vez y se abrirá nuevamente para Él en su retorno. Y ahora, mientras el mundo cambia, las naciones se agitan y Jerusalén se convierte en el centro de la contienda global, surgen reportes y rumores de temblores bajo el monte del templo, de presiones contra el muro sellado, de susurros de que la puerta sellada podría moverse, ya sea física o simbólicamente, ya sea ahora o pronto. Todo esto se alinea con las advertencias proféticas de Mateo 24:33. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas mismas, la puerta sellada. La puerta del misterio no está olvidada. Se mantiene como un monumento para el cumplimiento de la profecía, un presagio del regreso del Mesías y una señal para cada generación de que la palabra de Dios no falla. Como declaró el profeta Habacuc en Habacuc 2:3, porque la visión es aún para el tiempo señalado, pero se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esa puerta, sellada por el hombre pero santificada por Dios, espera, no a que caiga una piedra, sino a aquel que viene de nuevo en gloria. El monte de los olivos no es solo una colina fuera de la ciudad de Jerusalén. Es tierra sagrada, un monte designado por Dios para guardar los misterios de los tiempos y ser testigo del principio y del fin. Se menciona más de una vez en los profetas, se referencia en los evangelios y está señalado como el lugar preciso del regreso del Rey de Reyes. Se encuentra al este del monte del templo, frente a la puerta oriental sellada, separados por el valle de Cedrón. Pero más allá de su geografía, esta montaña está cargada de profecía, entretejida en el diseño divino de la redención desde tiempos antiguos. Mucho antes de la venida del Mesías, el profeta Ezequiel tuvo una visión de la Shequina, la presencia manifiesta y la gloria del Señor que se retiraba del templo a causa de los pecados de Israel. En Ezequiel 11:23 escribe: y la gloria del Señor subió de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de ella. Ese monte es el monte de los olivos. La gloria del Señor dejó el templo y reposó en esta montaña. Este no fue solo un momento de tristeza, sino un presagio.
porque la misma montaña donde la gloria de Dios reposó en su partida, un día se convertiría en la montaña sobre la cual esa misma gloria regresaría. Siglos más tarde, el mismo Mesías vendría para cumplir lo que los profetas habían escrito. Y una vez más, el Monte de los Olivos sería el escenario. Los evangelios revelan que fue en el Monte de los Olivos donde el Mesías pasó muchos de sus últimos días. Lucas 21:37 dice: cada día Jesús enseñaba en el templo, y cada noche salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Desde ahí enseñaba, desde ahí oraba, y desde sus alturas lloraba sobre Jerusalén. En Lucas 19:41-44, mientras se acercaba a Jerusalén, viniendo desde la dirección del monte, miró la ciudad y lloró, diciendo: si tú también, al menos en este día, conocieras lo que es para tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Fue desde el Monte de los Olivos que Jesús pronunció el discurso de los olivos en Mateo 24:1. Las revelaciones más detalladas sobre los últimos tiempos. Fue allí donde habló de guerras y rumores de guerras, hambrunas, terremotos, persecuciones, falsos profetas y la venida del Hijo del Hombre con poder y gran gloria. No habló estas cosas desde dentro de las murallas de la ciudad, sino desde esa montaña que mira a Jerusalén, que mira hacia el futuro, que mira hacia la puerta que un día se abrirá de nuevo. Y luego, en la transición más misteriosa y poderosa, fue desde el Monte de los Olivos que el Mesías ascendió al cielo. Hechos 1:9-12 describen el momento después de que dijo esto: fue llevado arriba, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Mientras ellos miraban fijamente al cielo, mientras él se iba, de repente dos hombres vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros para ir al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros para ir al cielo, volverá de la misma manera en que le habéis visto ir al cielo. Luego volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Los ángeles lo confirmaron. Él regresaría de la misma manera, al mismo lugar. El monte de los Olivos no fue solo el sitio de la ascensión, sino que fue marcado como el lugar del aterrizaje del regreso. Pero mucho antes de que el ángel lo dijera, el profeta Zacarías lo declaró sin lugar a dudas. En Zacarías 14:3-4, el Señor da una visión del día del Señor, el momento culminante de la historia humana. Entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como cuando pelea en un día de batalla. En aquel día, sus pies se detendrán en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá en dos, de este a oeste, formando un gran valle, con la mitad del monte moviéndose hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto no es poesía, esto es geografía, esto es profecía sísmica. El Mesías no solo regresará espiritualmente, sus pies tocarán la tierra, sus pies tocarán ese monte, y el monte responderá, se partirá, se formará un valle donde no había ninguno. La tierra se abrirá ante el toque de su Creador. El polvo de este monte sentirá una vez más el peso de la presencia divina. Se rasgará ante la venida del Rey. En este monte, el mismo que enfrenta la puerta oriental sellada, se encuentra en perfecta alineación con el antiguo camino por el cual el Rey entró una vez antes y por el cual volverá a entrar. El Salmo 24, 7-10, parece casi dirigido al momento en que el Mesías regrese a esa misma puerta. Levantaos, puertas, y alzaos, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y valiente en batalla. La puerta sellada, la puerta oriental, no permanecerá cerrada para siempre. Se abrirá cuando llegue el Rey de Gloria, y Él llegará desde el este. Él llegará desde el Monte de los Olivos. Desde el principio, el Monte de los Olivos ha estado asociado con un patrón divino de partida y regreso. En tiempos antiguos recibió la gloria que partía. En los días del Evangelio llevó la presencia del Mesías. En el futuro llevará la presencia del juez y rey que regresa. La ubicación no es accidental, es profética, está ordenada. El Monte de los Olivos se erige como un testigo vivo,
un centinela silencioso de las Escrituras, testificando que las promesas de Dios son seguras, que la profecía no es fantasía y que la historia avanza hacia un fin señalado. Como está escrito en Isaías 44:5, todo valle será exaltado, y todo monte y collado será abatido, lo áspero se hará llanura, y lo escabroso camino de valle. Y se manifestará la gloria de Jehová, y lo verán toda carne juntamente, porque boca de Jehová ha hablado. Esta es la promesa, esta es la profecía. Y el monte de los olivos, vigilando sobre la ciudad santa, espera el día cuando los cielos se partan, la trompeta suene, y el Mesías descienda sobre él en gloria y poder. Los mismos pies que una vez caminaron en tristeza, se posarán sobre él en triunfo. El lugar de llanto se convertirá en el lugar de regreso. La colina de la traición se convertirá en la montaña de la victoria. Y la puerta que ahora está sellada se abrirá, no por manos humanas, sino por mandato del cielo. Era el tiempo señalado. La ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba llena de la llegada de peregrinos para la fiesta de la Pascua. Las calles resonaban con oraciones, el sangrado de corderos destinados al sacrificio y la anticipación de la redención, tal como había sido desde los días de Moisés. Y en esta santa convergencia apareció un misterio que había estado oculto desde los fundamentos del mundo. Dijo un hombre montado en un burro, descendiendo por las pendientes del monte de los olivos, rodeado de gritos de hosana y mantos extendidos delante de él en el camino. Pero este no era un hombre ordinario, ni este un camino común. Esta era la procesión mesiánica predicha por los profetas, alineada con el calendario del cielo y dirigiéndose directamente hacia la puerta oriental de Jerusalén, la puerta que enfrenta al monte de los olivos, la única puerta alineada con el santuario interior del templo y la misma puerta por la que una vez pasó la gloria del Señor. Emily, antes de llegar allí, solo quiero hacer un pequeño... Los profetas habían hablado mucho antes. Zacarías 9:9 declaró con especificidad divina: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto no era una floritura poética, era una cita celestial codificada en las Escrituras. Y ahora, cuando Jesús, Yeshua, el Mesías, se acercaba a la ciudad, eligió un asno, cumpliendo las palabras con precisión. No un caballo de guerra, sino una bestia de carga. No una corona de oro, sino una de espinas. Sin embargo, fue en ese momento que fue reconocido como rey. Las multitudes clamaron en Mateo 21:9, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. El término Hosana proviene del hebreo Hoshiana, que significa sálvanos ahora, una súplica reservada para el Redentor de Israel. Mientras descendía del monte de los olivos, su camino lo llevó por el valle de Cedrón, directamente hacia los antiguos muros de Jerusalén. Allí, justo delante, estaba la puerta oriental, la Sharah Haraj Amim, la puerta de la misericordia. Aunque los evangelios no nombran explícitamente esta puerta, la geografía lo confirma. La ruta desde el monte de los olivos hasta el templo solo podía pasar por la puerta oriental. Según Lucas 19:45, después de entrar a la ciudad, Jesús fue directamente al templo y expulsó a los que compraban y vendían, lo que confirma su aproximación desde el este. Así, el Mesías entró en la ciudad santa por la misma puerta que el profeta Ezequiel había descrito en sus visiones de la gloria de Dios. En Ezequiel 43:1-4, el profeta registra un momento que resuena en el nuevo pacto. Luego me trajo a la puerta que mira al oriente, y he aquí que la gloria del Dios de Israel venía por el camino del oriente, y la gloria de Jehová entró en la casa por la puerta que mira hacia el oriente. La entrada del Señor por la puerta oriental fue señal de visita divina, el retorno de la presencia de Dios a su templo. Ese mismo capítulo habla de la voz de Jehová como muchas aguas y la tierra resplandeciendo con su gloria. La gloria de Dios que regresa desde el este no es metáfora,
Es el Mesías entrando en la ciudad de Jerusalén. Pero hay más. Después de que la gloria del Señor entró por la puerta oriental, en la visión de Ezequiel, Dios dio otra orden. Ezequiel 44, 1-2 declara: Luego me trajo de nuevo por el camino de la puerta exterior del santuario, que mira al oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: Esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre alguno, porque Jehová, el Dios de Israel, ha entrado por ella, por tanto, permanecerá cerrada. Esto no era simplemente una instrucción arquitectónica, era profecía. La puerta por la que entró la gloria de Jehová debía ser sellada, santificada por la misma presencia de Dios. Y así, cuando el Mesías entró por esa puerta en lo que llamamos Domingo de Ramos, las palabras de Ezequiel cobraron vida. La gloria había regresado. Además, después de que Jesús entró en la ciudad, Lucas 19, 41-44 nos cuenta que lloró. Al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: Si tú, aún tú, hubieras conocido en este día lo que es para tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Él sabía que el pueblo no entendía. Lo veían como un profeta, un revolucionario, un hacedor de milagros, pero muchos no lo reconocían por quien realmente era. La hora de su visita había llegado, el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 25-26. La llegada del ungido. Y ellos estaban ciegos a ello, pero las piedras de la ciudad no eran ciegas. La puerta no era ciega. La puerta oriental recibió al Mesías aquel día. Se abrió para el Rey de Gloria, tal como escribió el salmista en el Salmo 24, 7-10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos, vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente en batalla. Aunque los corazones del pueblo estaban cerrados, las antiguas puertas permanecieron abiertas, y nada volvió a ser igual. Aproximadamente 500 años después, durante el dominio del Imperio Otomano, la puerta oriental fue misteriosamente sellada. En 1541, el sultán Suleimán el Magnífico ordenó que la puerta fuera tapiada con piedras. No solo eso, sino que se colocó un cementerio musulmán directamente frente a ella. Según la tradición islámica, el Mesías judío sería una figura sacerdotal y no pasaría por un cementerio. Pero el sellado de la puerta y la colocación de las tumbas no fueron meros actos políticos, sino cumplimientos proféticos. Al intentar impedir el regreso del Mesías, sin saberlo, habían cumplido las mismas palabras de Ezequiel 44, donde se declaraba que la puerta sería sellada después de que el Señor entrara por ella. Hasta hoy, la puerta oriental permanece sellada. Ningún hombre ha entrado por ella desde entonces. Ninguna puerta en los muros de Jerusalén tiene una historia, un misterio o un testimonio divino semejante. Y todo, cada momento, cada piedra, cada hosana, cada lágrima, apunta a ese instante, cuando Jesús, el Mesías, entró en la ciudad por esa puerta sagrada. En el mismo día, profetizado por Daniel, montado en un asno, tal como lo anunció Zacarías, cumpliendo las palabras de los salmos y santificando el camino por donde volverá otra vez. Porque la puerta oriental se abrió una vez para el rey y fue cerrada tras él. No fue sellada por manos humanas, sino por decreto del Altísimo. Y cuando regrese nuevamente, será desde el oriente, como el relámpago que viene del oriente y se muestra hasta el occidente. Mateo 24, 27. Y sus pies volverán a estar sobre el monte de los olivos. La puerta sellada no se abrirá por orden política, sino por autoridad divina. Quien entró una vez en humildad, regresará en poder y gloria, y la ciudad ya no gritará Hosana confundida, sino que proclamará: Baruch, Abab Shem, Adonai. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hay una puerta en Jerusalén, silenciosa, antigua y sellada, una puerta de piedra que guarda un misterio. Es la única puerta en el muro oriental del monte del templo. Está orientada hacia el sol naciente, alineada directamente con el monte de los olivos, al otro lado del valle de Cedrón. Se llama la puerta oriental, también conocida como la puerta dorada, o en hebreo, Sha'ar HaRachamim, que significa puerta de la misericordia.
y durante casi 5 siglos ha permanecido cerrada, inmóvil, intacta, pero su silencio no es vacío. Sus piedras no están inactivas, porque son testigos de la profecía, de una palabra pronunciada por la boca del profeta Ezequiel, hace más de 2500 años, una palabra que se cumpliría con precisión a través de gobernantes que no conocían a Dios y eventos que no podían comprender. En Ezequiel 44, 1-2, el profeta registra una visión. Luego me trajo de nuevo por el camino de la puerta exterior del santuario, que mira al oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre alguno, porque Jehová, el Dios de Israel, ha entrado por ella, por tanto, permanecerá cerrada. Esta es la única puerta sobre la cual se hizo tal decreto. No era solo cuestión de arquitectura, sino una declaración divina. La puerta debía ser sellada porque la gloria del Señor había entrado por ella, y ningún hombre debía entrar por ella de nuevo hasta el día señalado. Para entender el misterio, debemos regresar a Ezequiel 43, 1-4, donde el profeta ve la gloria de Dios regresando al templo. Luego me llevó a la puerta que mira al oriente, y vi la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. La gloria de Jehová entró en el templo por la puerta que mira al oriente. La puerta oriental no es solo una estructura de piedra, es un portal profético. Fue el camino por el que el Señor mismo entró en tiempos antiguos y debía ser sellada en reverencia, apartada hasta el día en que el Señor regresara, avanzando hasta la época del Mesías. Según los relatos evangélicos de Mateo 21, Lucas 19, Marcos 11 y Juan 12, Jesús, Yeshua de Nazaret, entró en Jerusalén en lo que ahora llamamos Domingo de Ramos. Vino desde Betfagé y Betania, descendiendo del monte de los Olivos, mientras la gente extendía sus mantos y ramas de palma en el camino, clamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 21, 9. Esto fue el cumplimiento de Zacarías 9:9, que declara: He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno. La ruta desde el monte de los Olivos hasta el templo lo habría llevado a través de la puerta oriental, la única puerta que conectaba el monte directamente con los atrios internos del santuario. Vino desde el oriente, desde la montaña donde la gloria había partido y ahora regresaba. Su entrada no fue solo un cumplimiento de las palabras de Zacarías, sino una manifestación viva de la visión de Ezequiel. La gloria de Dios había regresado, no en una nube,